Página 8, 11º año, GTA 2. Estamos en la práctica 4, la inversa de una función lineal. Acá es solo calcular la inversa, entonces seguimos todos los pasos. Para ponerlo en términos actuales, el protocolo para calcular una función inversa. El protocolo es el siguiente. Número 1, se lava las manos. Número 2, no. Número 1, cambia f de x por y. Entonces, en vez de f de x tenemos y. Luego, este que está sumando se lo lleva a restar. Luego, ese 5 negativo está multiplicando, hay que llevarlo a dividir. Hay que llevarlo a dividir. Entonces, primero vamos a dividir 1 entre menos 5. Es la primera división. Eso nos da menos un quinto. Lo pueden hacer ustedes eso con la calculadora porque resulta que si no se me hace el video muy extenso. Luego les hago algunos. Un quinto de y. Luego menos entre menos me da más. Y ese nos da 2 tercios. Vamos a hacerlo nada más. Vean, es menos 10 tercios. Entonces ponen el dividido entre menos 5. Ajá, 2 tercios. Y ahí ya tenemos calculado. Nada más ahora hace falta el implica. Implica, y aquí ya sería, ya escribo la función como parte del protocolo, sería que f a la menos 1 de x es igual, y escribo esto, cambiando la x por la y, por f a la menos 1 de x, ¿verdad? Y cambiando la y, esta y, por x. Entonces, sería menos un quinto de x más 2 tercios. Así está bien. O cualquier término equivalente que venga. Esta es la respuesta. Bien, la B. Ajá, entonces seguimos el protocolo. Entonces, f de x se cambia por y. Luego, este que está restando lo paso a sumar. Luego, ese menos 10 tercios lo puedo pasar de una vez a dividir o lo puedo pasar por partes, como gusten. Quizás sea mejor de una vez a dividir. Lo voy a pasar todo a dividir. Entonces, sería 1y más 4 quintos dividido entre menos 10 tercios. Entonces, vean, vamos a dividir 1 entre menos 10 tercios. Eso obviamente tiene que darnos menos 3 décimos, porque al ser 1 entre una fracción, nada más lo va a invertir. Pero bueno, 1 entre menos 10 tercios es menos 3 décimos.
menos 3 décimos de y. Luego más entre menos me va a dar menos. Entonces, bueno, se puede hacer mental, pero ajá, que nos daría que 12 sobre 25. Bueno, veamos. Negativo sería 4 quintos. Es que si hacemos menos cosa, menos papeleo. 4 quintos entre menos 10 tercios. Tercios. Eso nos da, no, menos 6 sobre 25. Menos 6 sobre 25. Bien. Ya nada más habría que escribir la función inversa. Entonces sería f a la, bueno, él implica que f a la menos 1 de x es igual, sería menos 3, esa y también se puede escribir aquí arriba, menos 3y sobre 10 menos 6 sobre 25. Y listo. Luego, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Calcular la inversa y calcular el dominio y el ámbito. Entonces, primero se cambia f de x por y. Luego, el 2 está sumando porque está positivo. Este menos es el del 5, no se confundan. Entonces, ese 2 se lo llevan a restar. Luego ese menos 5 se va a dividir. Entonces, vean que aquí hay un 1. Ese menos hay que pasarlo para arriba. Entonces, si lo pasamos para arriba, quedaría menos y más 2 sobre 5. Ya con eso tengo la inversa que la puedo dejar así. Es decir, f a la menos 1 de x es igual, y nada más cambio la y por x. Ven, de esa manera. Esto, como les digo, puede quedarse así, pero puede ser que venga separado, qué sé yo, podría venir menos x sobre 5 más 2 sobre 5. Estoy haciendo nada más lo que está pintado, ¿verdad? Incluso podría venir el 2 quintos primero menos x sobre 5 o un quinto de x sobre 5. O sea, puede venir de muchas maneras. Luego hay que sacar el dominio y el ámbito de la inversa. Bueno, en el dominio de f, no de la inversa, de f va de 0 a 10, porque es este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso significa que si el dominio de f es este, implica que el ámbito
de f a la menos 1 va a ser ese mismo, el intervalo de 0 a 10. Entonces aquí ya tengo la primera respuesta, ¿verdad? Ahora, voy a calcular f de 0 y f de 10, o sea, los extremos del ámbito en la función f para obtener el dominio de la función f a la menos 1. O sea, voy a sustituir en f, voy a calcular f de 0 y eso espero no hacerlo con la calculadora, nos da 2, ¿verdad? Ya tengo un extremo, ahora voy con el otro extremo, f de 10 es 2 menos 5 por 10, f de 10 sería 2 menos 50, o sea, menos 48. Entonces significa que el dominio, digo que el ámbito de f es el intervalo de menos 48, de menos 48 a 2. Entonces implica que el ámbito de f a la menos 1 va a ser ese. Esta es nuestra otra respuesta que faltaba. Y pues definitivamente veo que ahí no cabe la información. Bueno, bien larga esta práctica. Bien, tengo que sacar bueno, voy a sacar el dominio primero. Primero, el dominio de f, aquí está. Dice que menos 2 es mayor que x, o sea que x es menor que menos 2, o sea que va a venir de menos infinito a menos 2. Ahora, si ese es el dominio, con ese puedo sacar el ámbito de f a la menos 1. Pero bueno, voy a dejarlo aquí. Ahora voy a calcular f de menos 2. Entonces son 2 quintos, cambio la x por menos 2, me voy a la calculadora. No. Ajá. 1 sobre 30. F de menos 2 es 1 sobre 30. Ahora, vean que esa es una función, es creciente, ¿verdad? Es creciente. Significa que tiene que venir a algo como así. Y dice que la x es menor que 2, ¿verdad? En menos 2 da 1 sobre 30, entonces esta función tiene un comportamiento así. Es creciente, va para arriba, ¿verdad? De menos infinito va para arriba, en menos 2 llega al valor 1 sobre 30, un poquito más que 0. Pero entonces, ¿cuál sería el ámbito? El ámbito sería de menos infinito a 1 sobre 30. Entonces, el ámbito de f sería
de menos infinito a 1 sobre... Oh, me quedó feo eso. A 1 sobre 30. Ahora, si no captó esto muy bien, lo que puede hacer es usar un número negativo, que esté para la izquierda de menos 2. Por ejemplo, puede usar menos 10, qué sé yo. Voy a hacerlo con la calculadora. Puede usar menos 10 por decirles y vea que nos da negativo. Y si va usando números que estén más a la izquierda de menos 10, qué sé yo, 100, negativo, vea que cada vez vamos para menos infinito. ¿Qué quiere decir eso? Es esta idea que estoy trabajando aquí. El ámbito va a ir de menos infinito y el valor máximo que va a alcanzar va a ser 1 sobre 30. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que el dominio de f a la menos 1 va a ser de menos infinito a 1 sobre 30 y que el ámbito de f a la menos 1 va a ser de menos infinito a menos 2. Eso por la primera parte, o la segunda, no importa, pero ya tenemos esa parte. Ahora hay que calcular la inversa de eso, que es lo que me falta. Entonces primero cambiamos f de x por y. Luego ese 2 quintos me lo voy a llevar a dividir, creo que funciona más fácil. 1y menos 5 sextos dividido entre 2 quintos. Eso es igual a x. Entonces ahora tengo que dividir 1 entre 2 quintos, que va a ser 5 medios, pero veamos por qué. Sería 1 dividido entre 2 quintos. Nada más le va a dar vuelta, 5 medios. O sea, 5 medios de y, un menos porque menos entre más me da menos. Ahora que tengo que dividir, ahora tengo que dividir menos 5 sextos menos 5 sextos, tengo que dividirlo entre 2 sobre 5. Ajá. Eso nos da que menos 1 sobre 12. No, menos que menos 25 sobre 12. Ajá, sí, sí. Vamos a ver si está bien. Menos 5 sobre entre 6, sí, eso se divide entre 2 sobre 5. Bien, menos 25 sobre 12. Y aquí va la x. Bueno, entonces la inversa se escribe la implica y f a la menos 1 y viene 5 medios de x por el cambio que se hace de x con y menos 25 sobre 12. Ya esta es la respuesta. Bueno, esta es la inversa en sí la respuesta, aunque la respuesta es todo, ¿verdad? Pero esa es ya el resultado final, donde ya damos la función inversa de f. Aquí tenemos esto mucho función lineal, ¿verdad? O sea, recordar mucho lo del año pasado. Esta tiene pendiente 3 y pasa por el punto 2,6 y es una función lineal. Entonces, voy a escribir primero esa recta. Sería y igual a mx más b, que es toda ecuación lineal. Este punto 2 y 6, ¿qué significa? Bueno,
significa que la x vale 2 y en ese momento la y vale, otro que no sea este, en ese momento la y vale 6. Entonces voy a hacer el cambio, y lo voy a cambiar por 6. M dice que vale 3, entonces M lo cambio por 3, sale a relucir el signo, el símbolo de la multiplicación, que hay que escribir el punto. En vez de X voy a escribir 2 más B. Pero esta multiplicación tiene el resultado 6. Entonces ese 6 lo paso a restar y la B me da 0. ¿Qué significa eso? Bien, aquí ya tengo esto. Significa que la pendiente es 3, o sea que y es igual a mx más b. O sea, y es igual a 3x más 0, o sea que y es igual a 3x. Esa es la función f, pero no la voy a poner como f porque voy a aprovechar que tengo y para sacar la inversa. Entonces este 3 lo paso a dividir y ya tengo todo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Bueno, tengo que decir que implica, voy a hacer una línea nada más para separar procedimientos, implica que f a la menos 1 de x es igual a x tercios, porque nada más cambié este por x y esta x lo cambié por y, que es f a la menos 1 de x. Luego tenemos lo siguiente, vamos a ver si puedo leer. Dice, calcule la inversa de la función lineal que pasa por el punto 2,6 y es perpendicular a la recta que contiene los puntos. Bueno, primero tengo que trabajar con esta otra recta de referencia. Tengo que trabajar con esta recta. Vea que pasa por esos puntos. Entonces, esos puntos me sirven para sacar la pendiente. M es igual entonces a y2 menos y1 entonces vean que arriba estoy haciendo la resta de las y abajo siempre se hace la de resta de x. Entonces a 8 le voy a restar menos 2, entonces a 4 le voy a restar 0. Vea el orden. A 8 le resté menos 2, entonces a 4 le resto 0. O sea que llamé, según parece, a este punto como 1 y a ese como 2. Y eso entonces se lo ponemos a la calculadora y nos da 5 medios. Bueno, vamos a hacerle sería 8 menos 2 sobre 4 menos 0. O 4 menos 0. Cuidado, metemos la pata. Entonces, pero dice, esa otra recta nada más nos sirve para la pendiente. O sea, ya cumplió su objetivo. Ya tengo la pendiente de la recta que es 5 medios. Pero dice que esa recta, esta, la que pasa por 2,6, la que pasa por 2,6 es perpendicular a esta que pasa por estos puntos. Y esa recta que pasa por estos puntos tiene pendiente 5 medios. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, recuerden que las rectas cuando son perpendiculares, las pendientes tienen signo opuesto
y son inversas multiplicativamente. ¿Qué significa eso? Bueno, que si esta pendiente es 5 medios, llamémosle pendiente de la otra recta, llamémosle M1 a la otra recta. Entonces la pendiente de la que me interesa va a ser menos 2 quintos. O sea, le cambio de signo. Eso sucede cuando son rectas perpendiculares. Las pendientes tienen signo opuesto y cambian el numerador con el denominador. Entonces, de esa recta lo único que sé es que pasa por este punto. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, ya tengo la pendiente. Ajá. Ahora, sé que y es igual a mx más b. Entonces, la y vale 6, la pendiente vale menos 2 quintos, la x vale 2 y voy a averiguar b. Entonces, tengo que hacer esta multiplicación. Luego, este número que está está restando porque es negativo. Este no se usa, o sea, ese es ese de b. Esto se pasa a sumar porque está restando. Entonces hago esa resta, que sería entonces 34 quintos, creo. Sería 6 más 4 quintos. 34 quintos. Bien. Entonces, B es igual a 34 quintos. Es decir, que Y es igual a menos 2 quintos más 34 quintos. Y entonces a esto tengo que sacarle la inversa. Porque según eso era lo que decía, ¿verdad? Que calcule la inversa de la que pasa por estos puntos y es perpendicular a aquella otra. Entonces, voy a trabajar ahí en ese campito. Voy a pasar línea aquí para que no me estorbe esto. Bien. Primero, vean que los denominadores... aquí falta una cosita que se me olvidó. Falta la X. Entonces, vean que los denominadores son iguales. Entonces, bueno, puedo dejarlo así. Voy a dejarlo. Voy a comenzar a trabajar aquí con ese. Voy a pasar ese a restar. Y luego entonces voy a pasar este a dividir. Entonces, una y menos 34 quintos dividido entre menos 2 quintos es igual a x. Entonces, 1 entre 2, 1 entre menos 2 quintos sería la división, que es menos 5 medios de y. Bueno, voy a hacerla aquí, que sería 1, es que cuando es 1 dividido entre, lo que hace es que le da vuelta al otro, ven, para que tengan una idea, para no tener que estar haciendo eso. Ven, menos 5 medios. Bien, luego menos entre menos me va a dar más, entonces aquí va a ir suma. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer menos
34 quintos lo vamos a dividir entre menos 2 quintos. Eso quedará 17. Vamos a ver. Sí, 17. Luego entonces viene el implica por protocolo y escribimos f a la menos 1 de x que corresponde a este cambio, y esto que lo voy a escribir el 17 primero para que se vea bonito. 17 menos menos 5 medios de x. Listo, tenemos ahí la inversa.